Alumnos, el día de hoy hacemos el tema de materia y energía en el curso de química. No olvidemos que toda nuestra vida está relacionada con la química. La materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que existe. Hay dos tipos de materia, puede ser condensada o no condensada. En este caso, vamos a separar a la materia como sustancias puras y como mezclas. Una sustancia pura se puede separar por medio químico, mientras que una mezcla se puede separar por medios físicos. La composición de una sustancia es definida, mientras que la composición de una mezcla puede ser variable. A las sustancias se le clasifica como elementos y como compuestos. Un elemento, como tú bien sabes, ya muy conocido, puede ser, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el cobre, mientras que un compuesto es la agrupación o en todo caso la unión de estos elementos químicos. Como ejemplo tenemos aquí al agua, que es la combinación del hidrógeno con el oxígeno. Tenemos también al ácido sulfúrico, aquí encontramos a los elementos hidrógeno, azufre, oxígeno. Aquí tenemos el óxido de aluminio, tenemos al aluminio unido con el oxígeno. Una mezcla puede ser homogénea, llamada también soluciones, o heterogénea. Una solución homogénea tiene una sola fase, mientras que una heterogénea puede tener dos o más fases. Ejemplo de mezclas homogéneas: el acero, que es hierro con carbono, la salmuera, el vinagre. Las heterogéneas, suspensiones, coloides. Aquí tenemos también, por ejemplo, el aceite con el agua, ¿no? Son ejemplos de mezclas heterogéneas. La alotropía. ¿Qué es la alotropía? Es una propiedad que tienen algunas sustancias de presentarse en la naturaleza de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos dos alótropos del carbono. Uno de ellos es el diamante, que es carbono puro, y otro el grafito, que también es carbono puro. Pero ambos tienen aspectos y características muy diferentes. El diamante son cristales cúbicos, mientras que el grafito son cristales hexagonales. El diamante es la sustancia más dura que existe en la naturaleza. Propiedades de la materia. Anteriormente se hablaba de propiedades generales, propiedades particulares, pero en la actualidad ya ello ya no se toma en cuenta, sino que se habla de propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Ejemplos de propiedades intensivas: punto de ebullición, dureza, maleabilidad, ductibilidad, etc. Ejemplo de propiedades extensivas: masa, volumen, peso, inercia y otros más. Hablemos de los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno físico? Es cuando la materia mantiene su naturaleza interna, es decir, no cambia, sigue siendo el mismo. Por ejemplo, la ruptura de un vidrio. El vidrio, si soltamos un cristal, un vaso al piso, se va a romper en fracciones que van a seguir siendo vidrio. Un fenómeno químico es lo contrario de un fenómeno físico. Es cuando la materia cambia su naturaleza interna, deja de ser el mismo. Por ejemplo, la fotosíntesis es un fenómeno químico.
la digestión, la combustión. Cuando tú quemas un papel, el papel se convierte en ceniza. Esa ceniza ya no lo puedes ya tú volver a papel. ¿Ven? Entonces, todo cambio en donde la materia deja de ser la misma, vamos a decir que ha sufrido un fenómeno químico. Hablemos ahora de los estados de la materia. La materia, como bien sabemos, se puede presentar en el estado sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Aquí tenemos al sólido, líquido y gaseoso. Son los más conocidos. En el sólido, las fuerzas de atracción, de cohesión entre las moléculas, entre los átomos, es mayor que la fuerza de repulsión. Es por eso que un sólido tiene forma y volumen definidos. Alta densidad. ¿Por qué alta densidad? Porque sus componentes se encuentran más cohesionados, tienen mayor masa y menor volumen. En un líquido, las fuerzas de atracción van a ser casi iguales que la fuerza de repulsión. Es por eso que ellos tienen un volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero tienen baja densidad. El estado gaseoso. En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son menores que la fuerza de repulsión. Aquí hay un movimiento caótico entre las moléculas. Hay un desorden. Tienen un movimiento cinético alto. Su forma y volumen es variable o son variables. Tienen bajísima densidad. Hablemos ahora de los cambios de estado de la materia. La materia de sólido puede pasar a líquido, de líquido puede pasar a gaseoso, o de sólido también puede pasar a gaseoso. Cuando el sólido pasa a líquido, se llama fusión. Y de líquido, cuando pasa a sólido, se le llama solidificación. Cuando el líquido pasa a gaseoso, se le llama vaporización o también ebullición. Y cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido, se le llama condensación o también licuación. Cuando una sustancia sólida pasa al estado gaseoso, se le denomina sublimación directa. Pero cuando pasa del estado gaseoso al estado sólido, se le denomina sublimación inversa. La relación que existe entre materia y energía lo vamos a relacionar con la ecuación de Einstein. Dice que la energía que se libera va a ser igual a la masa multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. E viene a ser la energía liberada, que puede estar en joule o en ergios. La masa puede estar en kilogramo o puede estar en gramo. La velocidad de la luz puede ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo o también puede ser 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Dependiendo, si nosotros hallamos en joule, vamos a utilizar 3 por 10 a la 8. Pero si nosotros trabajamos con ergios, aquí vamos a utilizar la velocidad de la luz 3 por 10 a la 10. Fíjense que si ustedes esta velocidad de la luz lo elevan al cuadrado, en el primero van a obtener 9 por 10 a la 16. Mientras que en el segundo van a obtener 9 por 10 a la 20. Entonces, dependiendo del ejercicio, del tipo de ejercicio que tengan, ustedes van a utilizar la primera o la segunda. Si te quieres en kilogramos, si te dan datos en kilogramos, puedes trabajar con esto, o en todo caso, si te dan gramos, puedes trabajar con esta cantidad. Va a depender mucho
del tipo de ejercicio que tengas o qué es lo que te pidan. Muchas gracias, alumnos de quinto de secundaria.